maldición. Veamos entonces a la luz de la Biblia qué tiene la palabra del Señor para nuestras vidas. Nos vamos a basar en el texto de Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie, uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hemos estado analizando, hermanos, en el libro de Josué. Hemos sido testigos de cómo el pueblo de Israel aprendió a ver la gloria de Dios, cómo el pueblo de Israel aprendió a escuchar la voz de Dios, cómo el pueblo de Israel aprendió a ver las maravillas y prodigios que Dios les había permitido tanto a Josué, a los levitas, a los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel completamente. También estudiamos la importancia de no caer en la codicia, así como Acán y su familia, que dice la Biblia que vieron, que tomaron, que codiciaron y lo guardaron. Es decir, el pecado, ¿verdad? ¿Cuánto afecta el pecado ante la presencia de Dios? Asimismo, también estudiamos que a pesar de nuestra conducta que no es grata delante de la presencia de Dios en cuanto al pecado, también la importancia de que tenemos un Dios misericordioso y salvador, que a pesar de nuestras fallas nos permite el que siempre podamos santificarnos y una vez más poder estar delante de la presencia de Dios. Asimismo, hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Josué y estaremos viendo lo siguiente. El propósito de esta enseñanza, de este tema, ante la bendición y la maldición, es el siguiente: demostrar los efectos positivos y negativos del estado de maldición y bendición para decidir el vivir para Dios. ¿Cuán importante es, hermanos, que entendamos que en la vida cristiana no solamente es necesario, o es decir, inicialmente pareciera que es lo más beneficioso o lo que más le conviene al hombre aceptar a Cristo? No, la vida cristiana es importante el aceptar que nosotros tenemos que venir a los pies de nuestro Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante en la vida cristiana es perseverar. Lo más importante en la vida cristiana es aprender a caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Y una vez más, en los versículos que leímos,
de Josué capítulo 8, comprendemos que lo que Dios anhela, que lo que Dios desea es que el pueblo de Israel, es que Josué, es que todos aquellos tomaran una decisión certera en sus vidas. O prefieren la bendición de Dios o prefieren la maldición. ¿Qué escogeríamos entonces? Veamos a la luz de la Biblia lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. En primer lugar, ante la bendición y la maldición, ¿cuál era el significado que tenía el monte Ebal para el pueblo de Israel? Josué y el pueblo de Israel conquistaron ese monte. Asimismo, Josué y el pueblo de Israel debían mantener bajo dominio a este monte. Y por último, comprender que cuando hacemos lo que a Dios le agrada, cuando caminamos, cuando nos mantenemos conforme a lo que Dios establece en su palabra y preferimos tener la bendición de Dios, vamos a lograr estar completamente libres de la maldición para siempre. Amén. Vamos a estudiar la importancia de estos dos montes, tal como lo dice la Biblia. Uno de ellos era el monte Gerizim y otro era el monte Ebal. Ya vamos a ver en el transcurrir de la Biblia qué es lo que prácticamente daba a entender esos dos montes. Veamos también que el monte Ebal y el monte Gerizim, según la gráfica que estamos viendo y analizando, ahí vemos Judea, vemos Jerusalén, vemos Samaria, y ahí vemos el monte Ebal y el monte Gerizim. De esto estaremos hablando en esta hermosa noche. ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿Bendición de Dios o maldición? ¿Qué es lo que anhelamos? Y para ello nos vamos a basar a lo que la palabra de Dios establece. La bendición o la maldición. El estado de bendición o maldición en la vida de una persona es determinado por su relación y actitud hacia Dios. Cuán bello y cuán hermoso es, nos enseña la palabra, que la actitud que yo inicie en el despertar, en el nuevo despertar que Dios me permite a mi vida, la posición que yo determine para poder avanzar en ese día, en ese otro nuevo día que Dios me ha permitido, es lo que va a marcar la diferencia para lograr un día exitoso o para lograr un día que no tenga mucho éxito. En la vida cristiana es lo mismo. Debemos aprender a reconocer que la vida cristiana no solamente es aceptar a Jesucristo. El deseo de Dios es que todo ser humano en esta tierra acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero más importante es en esta tierra el poder perseverar, el poder mantenerse, el poder caminar, el poder ser guiado, el poder verdaderamente ser orientado conforme a lo que la palabra de Dios establece. Eso es lo que va a marcar la diferencia para que yo pueda estar en el reino de los cielos. La actitud que yo tome ante la bendición de Dios es lo que puede marcar verdaderamente la diferencia. En la Biblia se encuentra la referencia de esta palabra, es decir, la palabra bendición se encuentra alrededor de 410 veces, es decir, poniendo aparte lo que es la palabra feliz o afortunado. La palabra maldición se encuentra alrededor de 230 veces en la Biblia. Por lo tanto, nos debe de motivar a valorar verdaderamente lo que es la palabra bendición. Prácticamente casi está doblando en la Biblia la palabra bendición a la palabra maldición. ¿Por qué? Porque el anhelo de parte de Dios para la vida del ser humano en esta tierra es que el ser humano pueda ser bendecido en las bendiciones espirituales, en las bendiciones terrenales que solamente Dios otorga.
Amén. Cuando Josué y el pueblo de Israel llegaron al monte Ebal, se constituyó en un suceso de gran importancia. La razón es que años antes Moisés se refirió sobre el valor que tiene para la vida el caminar en la bendición de Dios a través de una actitud de obediencia a Él. Está bien claro que a Dios le agrada que el ser humano obedezca. A Dios le agrada que nosotros como cristianos obedezcamos, que verdaderamente podamos ser hacedores de lo que la palabra de Dios establece. La conquista del monte Ebal. ¿Cuál era el significado que tenía este monte para el pueblo de Israel? Como dije al inicio, vamos a hablar de dos montes. Uno, el monte Gerizim, y otro, el monte Ebal. Estos dos montes marcan o era la ilustración que Dios deseaba expresarle al pueblo de Israel para hacerle entender que Dios ponía la bendición y Dios ponía la maldición. Y que como tenemos un Dios tan caballeroso, como tenemos un Dios que no nos obliga absolutamente a nada más que nuestra propia decisión a sí mismo. Si el cristiano, si el ser humano quiere tener bendición de Dios, la va a buscar. Y aunque no me digan amén, así es. Si el cristiano no quiere ser bendecido y quiere ser maldecido, no va a buscar la bendición de Dios. Por lo tanto, va a ir en contra de lo que Dios establece desde los principios de la historia bíblica, que el anhelo, el deseo de Dios es que todos seamos bendecidos. ¿Amén? ¿Qué significaba para Israel? Primero, este monte Gerizim era una montaña de 870 metros de altura, situado a 3 kilómetros al sur de Siquén. Es el mismo donde los samaritanos del tiempo de Jesús habían erigido sus altares de adoración, según Juan capítulo 4 versículo 20. ¿Se recuerdan lo que la Biblia dice? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El monte Ebal era otra montaña de 938 metros de altura, situados al lado de Gerizim. Estos dos montes fueron utilizados por Moisés para ilustrar a los hijos de Israel que ellos podían decidir ir por el camino de la bendición o maldición, pero que cada uno de ellos traerían sus respectivas consecuencias. En la vida del ser humano, nosotros como cristianos tenemos el llamado para poder presentarles de parte de Dios la bendición para poder tener una vida eterna. Porque la Biblia dice que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad, que solamente a través de una persona se puede llegar al Padre. Y ese es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como evangélicos, nosotros como cristianos, le ponemos al ser humano, le ponemos a todo aquel que tenemos la oportunidad, la bendición de parte de Dios. Pero si ellos no la quieren aceptar, ellos están cayendo en maldición. Por eso dice la Biblia que Dios amó a este mundo y que por eso envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda y que tenga la vida eterna, es decir, la bendición. Pero si una persona no acepta a Cristo, rechaza la palabra de Dios, rechaza a Cristo, está cayendo en maldición. Nosotros los cristianos, repito, es nuestra la decisión de ser bendecidos o de no tener bendición. Qué bonito ese coro que cantamos, ¿verdad? Temprano yo te buscaré,
de madrugada yo me acercaré a ti. La actitud la pone uno como ser humano ante Dios. Dios jamás va a obligarlo a usted. Absolutamente jamás va a imponer algo en mi vida. Jamás Dios me va a imponer algo, sino que la actitud que yo tome para poder estar en el monte de bendición o en el monte de maldición. Gerizim, Ebal. Ahora, estos montes fueron utilizados para ilustrar la bendición o la maldición. Llegar al monte Ebal significó un momento de recordar lo que Dios les había hablado por boca de Moisés. Ya el pueblo de Israel ya había sido alertado, ya había sido confrontado con la palabra de Dios para que ellos pudieran entender que en un futuro iban a llegar a ese monte. Y vean lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 32. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Cuántos quieren estar en el monte de bendición? El monte Gerizim. Pero ¿cuántos quieren estar en el monte de maldición? El monte Ebal. Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Este era un momento para poder ratificar la obediencia a Dios como principio para caminar en bendición. Moisés le dijo al pueblo de Israel que no iba a poder estar en ese lugar, que era el monte de bendición o el monte de maldición, pero que en ese lugar ellos tenían que aprender a tomar la decisión. Y cuán importante es en obediencia. ¿Por qué? Porque nadie nos impone nada a nosotros los seres humanos. Como dice la gente que vamos obligados a andar con Biblia, como dice la gente que estamos obligados a cantar, que estamos obligados a escuchar al pastor, que estamos obligados a orar, absolutamente lo contrario. Porque cuando yo oro, cuando yo porto una Biblia, cuando yo alabo, cuando yo exalto, cuando yo glorifico a Dios, lo hago en obediencia y en gratitud, porque sé que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para poder yo darle mi vida entera a Él. Amén. Nadie me está obligando a mí a hacer eso, y nadie lo obliga a usted, sino que en obediencia hay que tomar la bendición de Dios. Ahí está enmarcada siempre la importancia de lo que a Dios le agrada, porque dice que sus ojos, sus oídos están atentos al clamor de los justos, porque preferible es para Dios la obediencia que 1000 sacrificios. Eso era lo que estaba dando a entender Moisés, que ellos tenían que obedecer y que ellos debían de tomar ese monte, el monte Gerizim, debían de tomarlo, vivir en él, pero que también tenían que conquistar el monte Ebal. Es decir, que la maldición
es latente, es viva hoy en día, pero tenemos que aprender a conquistarla, tenemos que aprender a derrotarla, tenemos que aprender a liberarla, a romper generacionalmente cualquier cadena, cualquier atadura, cualquier muralla, cualquier mar turbulento, cualquiera que sea la situación. Tenemos que aprender a tener la autoridad para poder conquistar, para poder derrotar, para poder humillar, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en ellos. Esa bendición hay que apropiarla en obediencia a Dios. Josué y el pueblo de Israel conquistaron el monte, lo que hablaba anteriormente, de la siguiente manera. Josué edificó un altar, ¿a dónde? ¿En qué monte? Ebal. ¿Y Ebal qué significaba? Maldición. Es decir, que lo que tenemos que aprender a hacer es a imponer. Por eso la Biblia dice literalmente que todo lo que pisare la planta de mis pies, ¿qué pasará con ello? Será vuestro. Todo lo que mi pie posesione, eso significa autoridad, eso significa dominio, eso significa visión, eso significa obediencia a Dios. En fe espiritual, todo debo de conquistarlo. Aquello que es de maldición debe de ser conquistado por usted y por mí. Y aunque no me digan amén, así es. Porque pareciera que la maldición nos está gobernando a nosotros. ¿Por qué tenemos que vivir en derrota? A pesar de la turbulencia, a pesar de la maldad, ¿por qué debe de derrotarme a mí las artimañas del enemigo? Por el contrario, debo de levantar mi espíritu, debo de tomar mi armadura, debo de estar completamente fortalecido, porque hay una gran cantidad de ejércitos espirituales que están con el Señor de señores, con el Rey de reyes, y a Él es al que servimos. Y aunque no me digan amén, así es. ¿O no sirven ustedes al Rey? Tenemos que ponernos, hermanos, en una posición de conquista. Edificar un altar implicaba adorar y exaltar a Dios. Cuando logramos conquistar un monte o un desafío en nuestras vidas, debemos edificar una actitud de adoración a Dios, porque solo Él hace posible que nosotros podamos vencer. Tal es el caso de David. Cuando peleaba contra sus enemigos, era a tal grado que David había aprendido a siempre invocar la presencia de Dios. Antes de enfrentarse a un enemigo, yo me imagino a ese jovencito, a ese pastorcito, a ese soldado, a ese rey, invocando en todo momento. Yo no lo sé si públicamente, pero yo sí estoy seguro que espiritualmente se humillaba ante Dios y ponía delante de él el enemigo, el problema, la adversidad, el gigante, y decía: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Había conquista en él, había autoridad en él, había dominio en él, había seguridad en él. Eso es lo que necesitamos hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que hay que conquistar ese monte Ebal. Otro ejemplo de lo que es la adoración y exaltación a Dios es lo que tenemos cuando Jesús le enseña a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. ¿Qué hizo Josué? La característica de Josué es que él había sido aquel que había estado a la par de Moisés, aquel que había andado detrás de Moisés. Josué había determinado el entregarse a Dios por completo y había aprendido a tener un espíritu de valentía, un espíritu de conquista, un espíritu de seguridad de parte de los cielos. Asimismo, él quiso transmitir esto al pueblo de Dios. Y vean lo que hizo. Josué
preparó al pueblo para ser bendecido de parte de Dios. Notemos, según los versículos que leímos, que allí estaban los levitas, allí estaba el pueblo de Israel, allí estaban las mujeres, allí estaban los niños, allí estaban los ancianos. Josué motivó a su pueblo también para que aprendieran a conquistar el monte Ebal. Importante es comprender hoy en día que cada una de las autoridades que Dios ha establecido como cabeza para dirigir y gobernar, estas autoridades son canales de bendición, pero también pueden ser canales de maldición. Y aunque no digan amén, así es. ¿Cómo estás ministrando a tus líderes? ¿Qué espíritu le estás dando de mostrar a tus líderes? ¿O qué espíritu les estoy dando yo a ministrar de parte de los cielos? ¿Derrota? ¿Maldición? En ningún momento, porque el primero en ser ministrado tengo que ser yo. Tengo que tener la plena confianza en aquel que he creído. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que le busca, crea que le hay. Y Él es poderoso, y Él es grande, y Él es el más enorme. ¿Por qué? Porque es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él todo lo puede. Por eso la Biblia dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no hay nada ante Él y todo es todo. Aún en las circunstancias difíciles de mi vida, como esposo, como líder, como cristiano, como su humilde servidor, tengo que aprender a reconocer que debo de ser un canal de bendición para ustedes y no un canal de maldición. En ningún momento debo yo menospreciar el liderazgo, el servicio, la entrega, la devoción, la autoridad que ustedes tienen como seres lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué sería de mí si al ser verdaderamente un líder destinado de parte de Dios para predicar su palabra y estoy dándole derrota a ustedes a pesar de mis circunstancias? No soy líder, no estoy siendo bendición. Y yo sí quiero ser bendición para ustedes. Yo quiero servirles a ustedes. Yo quiero dar mi vida por ustedes. Yo quiero servir a Dios a través de cada uno de ustedes. Quiero ser un líder de bendición. ¿Qué tipo de líder estás siendo tú? ¿Conquistador o derrotador? Ahí en la presencia de Dios y con el compromiso de obedecerle, Israel fue bendecido por Dios a través de las declaraciones que están contenidas en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. En el capítulo 28 están paralelamente las bendiciones y las maldiciones. Les invito a que ese capítulo sea degustado por cada uno de ustedes y que hagan paralelamente esa gráfica de cómo Dios bendice y cómo también hay maldición si no se obedece la palabra de Dios, que es el tema del cual estamos hablando en esta noche. Josué dividió al grupo en dos partes, dice la Biblia. Uno al lado de Jezreel, que simbolizaba Jezreel, bendición. Y otro al lado de Ebal, que simbolizaba Ebal, maldición. ¿Por qué? Porque cada persona tiene la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Cada uno de ustedes. Mi vida tiene la decisión, pero también cada decisión que se tome tendrá sus consecuencias. Como decía anteriormente, en la vida cristiana es muy importante el aceptar a Cristo, grandioso, hermoso, maravilloso, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero más importante en la vida cristiana es mantenerse, es caminar con Dios, es vivir con Cristo, morir para Cristo. ¿Por qué?
porque ¿de qué me sirve tener 20, 30, 40 años de estar en la iglesia, de portar una Biblia, de venir a cantar, de venir a alabar aquí a la iglesia, cuando yo no estoy viendo la importancia de las consecuencias? Y aunque yo esté aquí todos los días en la iglesia, pero estoy verdaderamente y sinceramente obedeciendo a Dios. Y aunque no me digan amén, así es. El acto o la actitud que yo tome en obediencia a Dios es lo que marca la diferencia. Como decimos nosotros allá afuera, dos caminos tiene usted: el infierno o el cielo. ¿Qué quiere? El cielo, me van a decir todos. Amén. La misma pregunta es para nosotros. ¿Qué queremos? ¿Bendición o maldición? ¿Qué queremos? Bendición. Amén. Deuteronomio capítulo 11 versículo 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, es decir, posesionarse en ella, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Qué grado de importancia tienen nuestras decisiones? Sencillo: vida o muerte. No hay otra, no hay otra. Josué y el pueblo de Israel debían mantener bajo dominio el monte. Importante es que ante las circunstancias que tengamos en esta vida, no cedamos, no nos derrotemos, no nos demos por vencidos en ningún momento. ¿Cómo se puede mantener el dominio sobre el monte Ebal? Sencillo, espiritualmente, en obediencia a Dios se puede todo. Es importante comprender que el caminar bajo la bendición de Dios está ligado directamente con la actitud de obediencia de parte de sus hijos. Como también el caminar bajo maldición está directamente relacionado con la actitud de desobediencia y rebeldía contra Dios. Deuteronomio 28, 1 y versículo 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Promesa para un pueblo. ¿Para qué pueblo era? Para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a aquellos que aceptaron a Jesucristo, vienen ahora a ser llamados hijos de Dios. Esta promesa está viva todavía. Esa promesa es real hoy en día. Esa promesa es para usted y es para mí, de que yo voy a tener exaltación de parte del Dios de los cielos, porque la Biblia dice que aquel que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta y se vanagloria será humillado, porque solamente Dios puede dar la exaltación verdadera que Él desea para su pueblo. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Importante es estudiar Deuteronomio capítulo 28 y que veamos las bendiciones y las maldiciones. Cuando el pueblo de Israel, cuando Josué motivó al pueblo para que tomaran posesión de el monte Ebal, ellos estaban prácticamente declarando que la maldición sería rota para siempre. La Biblia nos dice de la siguiente manera: la maldición del pecado que trajo el dominio de Satanás y la muerte sobre nuestras vidas fue quebrantada por la obra de nuestro Señor Jesucristo, como al morir en la cruz del Calvario. Toda obra de maldición,
toda acechanza, toda situación que es maldita, que es anatema, tal como lo tomó, tal como lo vio, tal como lo codició, tal como lo guardó y lo escondió Acán. Toda situación anatema es terminada por completo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso predicamos en los grupos familiares. Por eso enseñamos en los grupos familiares la gloria de Dios, la voz de Dios, la dirección de Dios, el pecado cuando no le agrada a Dios y la misericordia de Dios. Pero ahora también estamos predicando a los cuatro vientos, porque esta no es solo palabra para el cristiano, sino también para aquel que no tiene a Jesús en su corazón. El decirle que tiene la vida o la muerte, la bendición o la maldición, el reino de los cielos o el infierno. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que, estimado amigo, estimada amiga, apreciado joven, amado niño, todos nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Completamente en esa cruz quedó todo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque toda potestad me es dada, dijo el Señor Jesús, y la potestad le fue dada en los cielos y en la tierra y sobre toda cosa. Gálatas capítulo 3, versículo 12 al 14. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que eran ustedes y yo, gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, don no merecido. Por gracia tenemos todavía, aparte de haber reconocido nuestras faltas, nuestros pecados, podemos también recibir en fe la promesa del Espíritu Santo. A través de la obediencia recibimos y caminamos en la bendición de Dios. Romanos 1, versículo 3 al 6, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por lo tanto, podemos concluir de la siguiente manera. Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 15, este canto de libertad que nosotros lo conocemos, o lo hemos escuchado, o lo hemos cantado. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, y ha echado en el mar al caballo
y al jinete. Podemos decir que estamos llamados a conquistar la maldición, a poner nuestro pie sobre ella, a no dejar que en nuestras vidas, que en nuestros hogares, que en nuestras familias, que en nuestros vecinos, que en nuestra familia extendida exista cualquier indicio de maldición. Nosotros hemos sido llamados a bendecir. Por eso nos bendecimos al decirle al hermano cuando lo vemos aquí en la iglesia, Dios le bendiga, en la calle, Dios le bendiga. Y aunque no me digan amén, así es. Porque hemos sido llamados a bendecirnos los unos a los otros, donde sea, con quien sea, porque por eso somos de bendición para bendición. Amén. Señor que estás en los cielos, en esta hermosa noche queremos darte gracias por tu misericordia, Señor. Entendemos que la oportunidad es para el ser humano, para que pueda darte a ti toda la gloria, la alabanza y la exaltación, Señor, porque enviaste a Jesucristo a esta tierra para mostrarnos verdaderamente que somos bendecidos en Él. Por eso queremos proclamar, queremos predicarle a todos de que hay una oportunidad de poder ser bendecido y que esa oportunidad está al alcance de todos. Solamente hay que reconocer, hay que obedecer, hay que dar un paso de fe, reconociéndote a ti, Jesús, como Señor y Salvador de nuestras vidas, para poder tener vida y vida en abundancia. Bendice en palabra, en boca de cada uno de mis hermanos esta hermosa enseñanza, para que pueda ser de bendición, así como ellos son de bendición, llevando la buena nueva de salvación. Que tu gloria acompañe en todo momento cada una de nuestra vida. Lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. El día sábado partimos para el Congreso de Grupos Familiares. A las 6:30 los esperamos a todos acá. La iglesia infantil está suspendida con el firme propósito que todos los maestros, que todos los que son del staff deben de estar en el Congreso de Grupos Familiares. El CCDL, la reunión para maestros, supervisores, también ha sido suspendida. ¿Por qué? Porque por fe todos los maestros del CCDL son líderes de grupos familiares. Y aunque no me digan amén, así es, ¿verdad? Porque todos debemos de ser líderes en un grupo familiar, todos los que hayamos cursado el CCDL. Así que